te dan un golpe ahí en las testes y te dicen negro marica. Al ser mestizo, de afrodescendiente, chino y cholo, pues muchas veces en el colegio privado en el que me sucede esto, pues muchas veces no sabía cómo decirles qué es lo que soy. Bueno, cuando entro a trabajar ya a San Marcos me deparo con la antropología del corte arguediano. Allí, a través de la lectura, pude entender que ese mestizaje del cual él hablaba no era un mestizaje netamente romántico, sino era un mestizaje que duele. La palabra mestizo como que suena un poco comodín también, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a un pueblo afro, yo voy apellidándome Reyes, viéndome de la forma en la que me veo, y digo simplemente soy mestizo, me dicen ¿mestizo de qué? Amiga, amigo que está viendo este programa y que de repente tiene hijos que van a entrar a la universidad y les dicen, mamá, papá, quiero ser antropólogo. ¿Qué es la antropología? ¿Para qué sirve? Si es que acaso hay un fin utilitario. Para eso el día de hoy vamos a hablar con Luis Reyes Escate por una antropología indisciplinada. Luis, bienvenido al Buen Librero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Hay un pasaje que me llama bastante la atención, es cuando te dan un golpe ahí en las testes, ¿no? Y te dicen negro marica. Claro. O sea, cuando te dicen eso, ¿nace el antropólogo o nace después? Yo creo que nace, se va formando, pero creo que nace antes cuando no sabía ubicarme étnicamente, racialmente, dentro del contexto en donde yo estaba, ¿no? Al ser mestizo, de afrodescendiente, chino y cholo, pues muchas veces en el colegio privado en el que me sucede esto, este evento que narro allí, pues muchas veces no sabía cómo decirles qué es lo que soy. Y creo que allí comienza ya cierta reflexividad que me lleva a preguntarme, no solamente por mis orígenes, sino también por mi comunidad, mi pueblo, Subtanjaya, ¿no? ¿Qué cosas somos? Ahora, cuando te dan el golpe, evidentemente te duele el golpe y te duele la humillación y demás, pero duele también luego tratar de ubicarse dentro de un espectro identitario. Duele. Yo creo que allí, bueno, cuando entro a trabajar ya a San Marcos, me deparo con la antropología del corte arguediano, de José María Argueda, es mucho más fuerte. Y creo que allí, a través de la lectura que comencé a hacer de Argueda, pude entender que ese mestizaje del cual él hablaba no era un mestizaje netamente romántico, sino era un mestizaje que duele. Porque para mí también, desde pequeño, habitar ese espacio, ese no espacio o ese tercer espacio, es bastante conflictivo y a veces te lleva a no saber dónde estás ubicado y a no abrazar ciertas partes de las identidades tuyas que al mismo tiempo sabes que son identidades constitutivas de tu ser. Por ejemplo, cuando ahora en el censo nos van a preguntar, y seguramente vamos a llegar a la pregunta étnica inevitable, la palabra mestizo como que suena un poco comodín también, ¿no? O sea, es como, bueno, no me identifico como afrodescendiente, no me identifico como indio, no me identifico como esto, soy mestizo. Exacto. Pero también es una forma de invisibilizar, ¿no? O sea, todo lo que significa la afrodescendencia y demás. Claro, hablo desde mi lugar de enunciación de persona que va a marcar mestizo, porque evidentemente no encuentra tampoco algo que lo represente como tal, pero digamos, para muchas personas va a ser así, ¿no? Claro, y lo que he aprendido yo como antropólogo trabajando en los pueblos en los que trabajo es que los viejos hacen un ejercicio de empujar los límites de la noción de mestizaje. Por ejemplo, cuando tú vas a un pueblo afro, yo voy apellidándome Reyes, viéndome de la forma en la que me veo, y digo simplemente soy mestizo, me dicen ¿mestizo de qué? Y yo tengo que decirles de dónde viene mi parentela, y de mi familia de qué sangre se está compuesta, como dicen en los pueblos. Entonces tengo que decir, bueno, mi papá tenía de esto, mi mamá de esto, mi abuelo es afro, mi abuela es china, y utilizar toda una dinámica racial para poder describir a mi parentesco y a partir de ahí decir, y yo soy mestizo de chino y cholo y negro, y a partir de eso pues podemos ver de que el censo, una de las cosas que lo he conversado con la gente del movimiento afroperuano, lo hemos discutido también sobre cómo posicionar las preguntas, es que el censo limita porque tiene una visión bastante homogeneizadora. O eres esto o eres aquello, excluyente. Claro. Mientras que muchas veces las lógicas
sobre todo de los afrodescendientes y la gente de las chacras, es una lógica aditiva, ¿no? No es que solamente soy esto o esto, sino que soy esto y esto y esto y esto. Ahora, sí creo que podemos coincidir en algo, o sea, el racismo todavía está y de pronto el racismo es un profesor un tanto cruel que te enseña a veces Claro. qué lugar te depara dentro de la sociedad, ¿no? Claro, uno aprende desde pequeño no solamente a leerse hacia sus adentros, ¿no? Sino uno aprende de manera relacional. Tú sabes quién eres en relación a alguien más. Y muchas veces en el Perú no solamente es un país racista, sino también es un país clasista. Y la raza y la clase pues se conjugan y son como las dos caras de una misma moneda, una moneda más grande que por allí tiene otras aristas también. Pero uno desde pequeño sabe, tal vez no lo dice abiertamente, pero sabe en qué lugar estás, no solamente como tú, individuo, sino tú en relación a el espacio en el que te mueves, ¿no? Tú mencionas, o sea, que te acercas a la antropología básicamente por miedo. ¿Ese miedo te mantiene vivo o te mantiene alerta o todavía te motiva a seguir investigando? Claro, es un miedo que no me inmoviliza, sino es un miedo, por ejemplo, en los pueblos, el pueblo donde yo crecí, muchas veces te dicen no te vayas a la chacra porque pues está la jarjacha, están los seres, esos seres del más allá, del otro mundo. Y uno de chico tiene miedo y no es un miedo que simplemente no te permite moverte dentro de esos ambientes, sino que te permite moverte dentro de esos ambientes con un poco más de cuidado, porque el miedo no mata la curiosidad. Entonces, en este caso, pues sí, yo creo que es un miedo bastante similar. Es un miedo que no paraliza, no mata la curiosidad, pero que permite movernos siendo conscientes y estando alerta del espacio en el que nos encontramos. Y eso creo que es lo bonito. Y a partir de allí, pues yo comienzo a explorar no solamente qué es la antropología, sabiendo que la antropología y la ciencia occidental, ciencia social occidental, me puede consumir y me puede apartar de los conocimientos que tenían mis abuelos, sino también siendo consciente de que en la medida correcta me podría permitirme mantener unos lazos fuertes con ellos, ¿no? ¿Hay miedo hoy en día a estudiar antropología por parte de los chicos, sabiendo que la oferta de universidades que la ofrecen además es cada vez más limitada, ¿no? Claro, hay muchos estudiantes que llegan, creo yo, y eso lo he visto en San Marcos, por lo menos en el caso de San Marcos es así, no sé cómo serán en las universidades, otras universidades estatales o privadas que lo ofrecen, pero hay muchos chicos que llegan con miedo a dedicarse a una profesión que, como decía mi madre, también no te da que comer, y además de eso, miedo a descubrir qué es lo que está por detrás de, porque muchos de los chicos que llegan a estudiar eso, llegan a estudiarlo intentando conocerse a sí mismos, intentando conocer a su familia, intentando crear sentido que les ha faltado en las clases a las que han sido expuestas durante la secundaria. Entonces llegan personas en búsqueda de, y tienen miedo a poder encontrar eso que de alguna u otra manera están buscando, y también un miedo pues propio del capitalismo tardío en el que vivimos, que es el miedo a no poder parar la olla, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿tú te encontraste con algún conocimiento a propósito de ti mismo que te hizo entender muchas cosas? Claro, creo que durante mi carrera temprana, igual sigo en ella aún, pero en los años de licenciatura y de maestría, primera maestría, pues investigaba mucho qué cosa era la noción de negro, qué significa ser negro en sociedades que dentro de la academia, dentro de la antropología, se pueden decir sociedades andinas. Me fui a Bolivia, hice trabajo de campo en Bolivia, después que tuve ya un poco más de recursos emocionales internos para poder hacer trabajo de campo aquí en el Perú, lo hice para poder entenderme también, dónde me posicionaba, dónde me asentaba. Entonces, en ese sentido, pues sí, es un proceso continuo, ¿no? Vamos allí todavía intentando, como digo, generar sentido, y a través del generar sentido, pues saber dónde nosotros nos estamos ubicando. Y respecto a tus estudiantes, por ejemplo, ¿qué es lo que te comentan? ¿Con qué expectativas van a estudiar antropología? Muchos de ellos llegan porque dicen, mira, he estado viendo series y quiero estudiar antropología forense. Pero la antropología forense realmente es bastante distinta a la antropología social cultural, que es la que enseñamos dentro de la Han universidad. colonizado, pero mal, ¿no? O sea, claro, tú ves History Channel, Claro, Discovery. CSI y Claro, esas y es como cosas. que tienes eso en la cabeza, pero la realidad es distinta. Exacto. No, cuando llegas ahí, pues lo que realmente enseñamos es antropología social, antropología cultural. Y trabajamos con cultura viva, trabajamos con comunidades
no solamente indígenas, amazónicas, andinas, ni afroperuanas, como en mi caso, sino también con barrios, con cultura viva en el aquí y en el ahora, y que también pueden trazar líneas que van hacia la ancestralidad, ¿no? Y muchos chicos llegan también sabiendo eso. Creo que la mayoría llega sabiendo eso, pero algunos también llegan porque dicen, bueno, es lo que alcancé en la vacante, en el concurso, me dio para hacer esto, sabía que quería hacer ciencias sociales, no sabía muy bien qué quería hacer, pero la antropología, creo que más allá de la ciencia política, la economía, la historia o la sociología, tiene mucha flexibilidad. Entonces, puedes estudiar muchos fenómenos sociales, puedes estudiar muchos eventos sociales, puedes estudiar muchos círculos, puedes estudiar el arte, puedes estudiar el deporte, puedes estudiar cultura en el sentido amplio del término, puedes estudiar la ciencia, la tecnología. Entonces te permite fluctuar en muchos registros y eso creo que es lo más bonito. Te hago una confesión aquí, o sea, de hecho yo soy comunicador, hice la maestría en docencia y creo que mi tercer punto de interés va a ser o la sociología o la antropología, porque de esa manera mi idea, y aquí me he ganado muchísimos pleitos con muchísimas personas, es incorporar las identidades a la visión educativa del país. ¿Por qué? Porque siento que no es alentar al separatismo, como mucha gente trata, creo que injustamente de decir, sino es tratar de entender el hecho de cómo funcionan las dinámicas sociales en cada uno de estos grupos y hacerlos sentir parte de algo más grande. Entonces, mucha gente aquí me dice, pues, pero tú quieres una Cataluña andina, la Yugoslavia amazónica. No le digo eso, o sea, simplemente se trata de respetar su identidad, pero hacerlo sentir parte de un todo, ¿no? O sea, ¿por qué esa visión de minimizar o de mirar con desdén el hecho de respetar las identidades de los diferentes pueblos originarios del país? Excelente, y yo creo que ese es un punto clave dentro de la antropología, ¿no? Hay un pensador quilombola, palenquero, negro, brasileño, que murió el año pasado, si no me equivoco, o año y medio ya, el tiempo a veces fluctúa demasiado rápido. Y él lo que decía es que los occidentales, europeos, son cosmofóbicos, que tienen miedo al cosmos, que tienen miedo a lo que está más allá. Y uno de los grandes ejemplos que él decía era que cuando los occidentales, colonizadores, llegaron a las Américas y trajeron consigo de manera bastante violenta a los esclavizados africanos, pues se dieron con la sorpresa de que los esclavizados africanos tenían mucha más facilidad para poder relacionarse de manera simétrica con las comunidades indígenas. Y él dice que una de las claves es que estos pueblos son pueblos politeístas y que los pueblos occidentales son monoteístas y el monoteísmo de ellos va mucho más allá de la religión y el politeísmo de los pueblos indígenas y afrodescendientes va mucho más allá de la religión. Él dice que los pueblos occidentales europeos y las personas que abrazan esto sin necesidad de serlo, como hay muchos aquí en el Perú, tienen miedo a la multiplicidad. Y por lo tanto, cuando los españoles escuchaban que los indígenas tenían múltiples dioses, traían a su dios y decían, no, me da mucho miedo esto porque a mí me han enseñado que solamente existe un dios. Pero mientras los negros y los indígenas escuchaban que los españoles tenían un dios, ellos se alegraban porque decían, bueno, nosotros tenemos múltiples dioses, aquí nos están trayendo un dios más, entonces pongámoslo allí junto con los otros dioses que nosotros tenemos. Y al final de cuentas, pues ellos ganaban, los indígenas y los afros ganaban un dios, mientras que los europeos les hacían temblar los cimientos porque sentían que perdían esa primacía univocal de un solo dios para gobernar el cosmos, ¿no? Claro, digamos que el sincretismo era funcional en tanto servía para los intereses de los colonizadores, pero en tanto no fuese así, era decretado como paganismo o como algo que estuviese al margen. Exacto, y lo mismo pasa con la educación, ¿no? Muchas veces acá decimos, no, que si les das a los pueblos indígenas el derecho a que puedan tener una currícula específica, o a los afrodescendientes también, ya no van a ser peruanos, que es esto, que no estás yendo en contra de la identidad nacional, pero lo que no saben es que pues una identidad nacional también puede ser múltiple, ¿no? Y es una identidad además centralista, occidentalista. El otro día ponía el ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas mide la prueba PISA, por ejemplo? Exacto. Competencias globales. A ver,
Si dicen, lee textos en su lengua materna y hay un chico que es aymara, que hay quechua, que habla otro tipo de lengua originaria, no lo va a entender de primera y por lo tanto su nivel de lectura va a decaer. Es lógico. Pero ver esa multiplicidad y ver esas grietas suele ser demasiado complejo para un currículo que me parece que es demasiado vertical, que sigue, me parece, segregando y que no tiene ni siquiera el más mínimo esfuerzo de tratar de aproximarse a mirarnos como peruanos, ¿no? Exacto, exacto. Y sucede lo mismo que sucede con el censo, ¿no? Que hablábamos anteriormente. Tiene una visión bastante homogeneizante, tiene una visión bastante segregadora, o es esto o es aquello, y por lo tanto, si quieres ser peruano, tienes que cumplir con estos protocolos, con estas guías, tienes que seguir esto, y si no, eres el resto. Pero lo que tú estás proponiendo es algo que pues, los estudios de antropología se centran bastante, ¿no? Que es ver la multiplicidad. Y que tiene que ver también con este país diverso del cual hablaba José María Arguedas, ¿no? Algo que me pasó a mí, o sea, y no es por snob ni nada, mucha gente dice, por ejemplo, cuando yo estoy en comunicación, dejé de ver las películas igual. O sea, es como que ya les encontraba la costura, podía ver si es que una trama funcionaba o no determinada toma. ¿Se regresa igual de la antropología o se puede volver a ser nativo? Claro, es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que cuando comienzas a hacer trabajo de campo, hay un proceso de transformación, dependiendo también de cuán abierto tú estés a que ese proceso suceda. Si es que eres un antropólogo en el sentido estricto del término, va con el pensamiento bastante occidental, muchas veces, como dicen en algunos pueblos, eres un antropólogo inoxidable. Por más que te llueve encima, nunca te vas a oxidar, nunca te va a cambiar nada, y todo lo que has hecho durante 30 o no sé, 30 días, 60 días, lo que dure tu trabajo de campo, pues no va a significar nada. Pero si estás un poco más abierto a darte cuenta de que no solamente vas a campo a hacer un trabajo académico, sino que vas a vivir tu vida allí y que puedes establecer relaciones de amistad, de compadrazgo en muchas ocasiones, que la gente del pueblo te va a acoger, se va a abrir las puertas y te va a hacer pasar a su casa, esas cosas que aparentemente son simples ya cambian mucho de tu perspectiva. Regresar con un ahijado de uno de los pueblos, no sé, andinos, amazónicos, afroperuanos o incluso en uno de los barrios de aquí de Lima, después de haber hecho trabajo de campo, ya hace que tu forma de mirar las cosas en tu contexto cotidiano sea un poco distinto. ¿Crees que un vicio de la antropología ha sido la exotización? Porque, por ejemplo, existe este chiste común que tenemos con Merlín y con Kevin, ¿no? Me dice Merlín, un día fueron antropólogos de no voy a decir qué universidad, ya sabemos cuál es. Ya. Una que está por Pando. Claro. Y fueron a Villa El Salvador y es como que están haciendo trabajo de campo en el mercado y era como que le decían, ¿y tú en qué te transportas? En mototaxi. Mototaxi, weón. Qué exótico. ¿No? Claro. ¿Qué comes? ¿Comes menú? ¿De cuándo? ¿3 soles? 3 soles. Son pobres. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas, esa distancia que se establece entre un lugar de enunciación que se pretende superior versus uno que simplemente es el objeto de estudio, pero no me involucro con él, ¿es un vicio de la antropología? Es un vicio de un tipo de antropología bastante específico, ¿no? Y es el tipo de antropología dominante, es la antropología con A mayúscula y en singular, la antropología, ¿no? Que es justamente la disciplina antropológica, la cual tiene su propia economía y que muchas veces pues, está encerrada en sí misma. Y que a personas que tal vez tienen un bagaje un poco distinto nos exigen que nosotros nos tengamos que comportar como ellos dictaminan y hacer las cosas y ver el mundo de la forma en la que ellos lo dicen. A mis chibolos en San Marcos, los estudiantes, lo que hacemos en las clases es un poco ver la antropología en clave distinta. Porque hay un antropólogo francés, Pierre Clastres, por ejemplo, proponía que en lugar que tradicionalmente a los pueblos indígenas se les ha definido como pueblos sin escritura, pueblos sin política, pueblos sin muchas cosas, ¿no? Pero él dice, en realidad no son pueblos son pueblos contra Estado, por ejemplo. No es que los pueblos indígenas amazónicos no tengan un Estado, sino que están en contra de la edificación de un Estado y la monopolización del poder que nos lleva a dar vía a generar un Estado de la manera en la que Occidente lo concibe. Hay otras formas de organización. Y yo creo que muchas veces aquí en el Perú también por la jerarquía económica y supuestamente la jerarquía académica, pues hay instituciones que operan de una manera bastante específica y profesores dentro de otras instituciones que también buscan operar de la misma forma.
Y a los estudiantes muchas veces en San Marcos se les ha dicho que ellos tienen que hacer una antropología parecida a esa antropología occidental y que necesitan dinero y recursos para poder hacerlo. Entonces, cuando yo llegaba a San Marcos, muchos de ellos me decían, pero profe, no tengo plata para hacer trabajo de campo. Y después, explorando con ellos durante las clases, me decían, pero sí, no, este verano no puedo hacer trabajo de campo porque me voy a Cajamarca a estar con mi abuelita. Y le decía, ¿y tu abuelita qué hace? No, mi abuelita pues es curandera ya. ¿Y cómo que no puedes hacer trabajo de campo? No entiendo. Claro, ahí tienes una mina, ¿no? Exacto, es como, incluso aquí en Lima, ¿no? Muchos decían, bueno, mi abuelo fue brujo cuando vivía en Cusco, pero ahora ha migrado acá hace 20 años y ya no lo es. Y les preguntaba, ¿y por qué no haces trabajo de campo con él? Decía, no, pero es que eso me va a hacer tornarme en un antropólogo nativo. Y decía, pero ¿qué ficción es esa? O sea, ¿tú qué crees? ¿Que nosotros estamos haciendo aquí antropología como Malinowski la hacía en el 1920? Es imposible emular a Cambridge, a Oxford y esa antropología colonial clásica, que sí ha tenido cosas bastante buenas, pero a un estudiante sanmarquino, en este contexto de este gobierno nefasto que tenemos en este momento, que no tenemos ningún tipo de recursos similares para hacer expediciones en la Melanesia, en la Polinesia, en diferentes lugares, pedirnos que hagamos antropología así me parece inaudito. Y creo que deberíamos empezar por nuestro propio territorio. Ahora mismo estamos a puertas ya de un nuevo proceso electoral y vamos a tener, creo que a perro, pericote y gato tratando de caerle bien a todo el mundo y haciendo ejercicios muchas veces bastante intrusivos, que colindan ya peligrosamente con la apropiación cultural, ¿no? O sea, ¿qué es lo que deberían entender los candidatos hoy a la hora de hacer campaña en alguno de los lugares que no necesariamente representan su visión del mundo? Sí, yo creo que lo que tendrían que tener en consideración es la noción fuerte, etimológica, de la noción de representación, ¿no? Muchas veces pues nosotros creemos que la representación se da simplemente en un ambiente político, pero la representación va mucho más allá, ¿no? Tienen que saber por quién hablan, tienen que saber de quién hablan y tienen que saber cuál es el lugar de habla que ellos tienen, ¿no? Desde qué posición están hablando y en nombre de quién están hablando. Y muchas veces pues tienen que darse cuenta que están usurpando lugares los cuales no les corresponde. Y mejor que hablar ellos mismos, creyendo que desde sus sillones cómodos de Lima, pues tienen la noción clara de lo que significa el Perú y las necesidades de todo el mundo, pues mejor abrir un espacio para preguntarle a la gente que a partir de sus vivencias nos puede aclarar muchas cosas, ¿no? ¿Te ha tocado ver algún tipo de práctica que tú digas, mano, esto no lo hagas? O sea, estás quedando muy mal con esta comunidad. Claro, sí, no solamente de antropólogos, ¿no? Cuando es de un antropólogo, pues choca un poco más porque uno dice, pucha, te has preparado para poder venir aquí a hacer trabajo de campo. Pero una de las peores prácticas, creo yo, en la antropología es el extractivismo de conocimiento, ¿no? Llegar, tener financiamiento del extranjero, supuestamente ir a hacer investigación, pero en lugar de ir tú, mandar a tus estudiantes, y después de que has mandado a tus estudiantes para que levanten cierto grado de información, tú llegas un día, haces una comilona, una fiesta para celebrar a las señoras, a los señores que te han brindado información, y después sales, grabas ahí un par de cosas para justificarle a la financiera y sales del campo, diciendo que tienes información y después escribes un texto sobre ese lugar. Creo que eso de allí es contraproducente para la práctica antropológica y no solamente se está extrayendo conocimiento de la población, sino también se está extrayendo conocimiento de los estudiantes. Y creo que esas prácticas deben de cambiar. Cuando hablamos de apropiación cultural, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es un término bastante amplio y bastante manoseado, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que la apropiación cultural es un concepto que nace netamente dentro de este ambiente capitalista, ¿no? Porque para apropiarte primero tiene que existir la propiedad, y no una propiedad comunitaria, sino una propiedad individual, y después de que exista la propiedad individual, traducir esa noción de propiedad individual hacia la comunidad. Entonces, después se dice, sí, las comunidades tienen estos territorios, estas propiedades sobre estos bienes, y a partir de allí, pues, no lo puedes tocar. Lo cual lo entiendo dentro de este mundo capitalista, que tenemos que salvaguardar muchas veces los conocimientos ancestrales, porque funciona como si le quitas la etiqueta de pertenencia, la conexión con el lugar, y lo trivializas y lo pones
en el mundo como un objeto sin raíz, un objeto inerte que no tiene potencialidad vital, metafísica, existencial, ¿no? Lo sacas de su mundo y lo llevas a otro mundo y lo superficializas. Eso yo creo que es una práctica que deviene en la apropiación cultural, ¿no? Por ejemplo, siempre existe esta mirada, ¿no? Que de la apropiación cultural parte de alguien que te dice, te estoy haciendo un favor al tenerte en consideración y llevarte más bien al mercado externo, para que de esa manera vean tu trabajo, porque si no es por mí, que yo tengo los contactos, que yo tengo el mundo, nadie te ve y vas a quedarte en tu lugar de origen. Claro, y ahora con esta cuestión de los influencers, que eso lo hablábamos con mis estudiantes, muchas veces le están sabiendo sacar la vuelta a esta noción que válidamente pues, se puede criticar, o a esta idea que se puede criticar, ¿no? Hay influencers, creo yo, que abogan tener una ancestralidad indígena, una ancestralidad afro, una ancestralidad, y hablan por la comunidad. Y muchas veces, pues sí, tal vez sus abuelos, sus bisabuelos fueron parte de la comunidad, pero allí hay algo mucho más complejo, una dinámica mucho más compleja, porque es difícil también decirle a un nieto o a una nieta de alguien que ha pertenecido a una comunidad, te estás apropiando de nuestra cultura, porque saca la carta de, no, bueno, me estoy reconectando con mi ancestralidad. Y allí ya se vuelve todo bastante gris. Pero lo que yo creo es que, independientemente de la persona que lo haga, cuando se coloca el objeto como si fuese un museo, se exhibe fuera del contexto, allí ya hay algo problemático, que va mucho más allá de la apropiación cultural, que es un término bastante superfluo, creo yo, pero que hay algo problemático que tenemos que comenzar a problematizar y tal vez necesitamos nueva terminología para poder analizarlo. ¿Cuál sería un término más apropiado de repente? Pues yo no sé, ahorita me agarras en frío, pero yo creo que tiene que ver con como si fuese una especie de una muerte en vida, ¿no? Como solamente apreciar el objeto por su materialidad, o el objeto por lo que te puede vender, o el objeto como capacidad de intercambiarlo por likes o por dinero, ¿no? Como si fuera un árbol ancestral el cual viene una minera y te ofrece, no sé, bueno, lo voy a cortar pero te voy a pagar $5,000 para esto, ¿no? O vendes no sé, tu reel en TikTok o tu video en Instagram y te pagan tanto por ir a cocinar, no sé, de manera tradicional con una comunidad quechua. Entonces estás monetizando a partir de eso. Creo yo que ponerle un valor en este mundo capitalista ya hace con que se superficialice y se homogeneice las cosas, ¿no? Claro, rompe con lo que llamamos economía de mercado, que es mucho lo que tienen estas comunidades en sí mismas, y lo transforma pues en un bien de intercambio que se puede acaparar y que puede aumentar pues estratosféricamente su precio sin importar el daño que se le hace a la comunidad en sí misma. Claro, y al final de cuentas lo que estamos haciendo es empobrecer ese cosmos, esos mundos existenciales que tenemos aquí en el Perú. Nosotros sabemos que pues dentro de nuestras familias muchas veces hay tradiciones que van mucho más allá de lo que podemos decir. Estamos empobreciendo todo eso y al mismo tiempo estamos intercambiándolo por un poquito de plata que nos va a durar un rato en el bolsillo, ¿no? Cuando hablamos de validación, usualmente hay frases que yo detesto, ¿no? Por ejemplo, esto no parece peruano, parece hecho en el extranjero, como si eso nos validara. Pero muchos de los académicos de aquí tienen que irse a universidades del extranjero para justamente poder tratar de tener una visión quizás un poco más actualizada, porque si algo tenemos en las humanidades de aquí es que tenemos también cierto límite, que del extranjero de repente podríamos beber. Tú te fuiste a Harvard y en Idaho tienes un episodio que a mí me pareció escalofriante. Claro, en el libro lo cuento, ¿no? Cuando me meten a la comisaría a mí y a un amigo afrobrasileño también. Eso sucede en mi pregrado en Idaho. Yo me fui a Harvard el año pasado para hacer el postdoctorado allí. Después estuve en Brasil. Pero claro, esas experiencias afuera, creo que fuera de la zona de confort de uno, ayudan muchísimo para poder pensarse, por lo menos dentro del registro de la antropología, ¿no? Como, no solamente como el autor de la obra que siempre está escribiendo en tercera persona y que nunca discursa sobre sí, sino también esas experiencias hacen que nosotros podamos ir generando el personaje que nosotros también estamos incorporando dentro de nuestra obra, dentro de nuestros libros, textos académicos, ¿no? En Idaho particularmente, tú tenías entradas para un concierto
que se las había dado la facultad a ustedes, pero los detuvieron. Claro, lo que pasó fue que sí, era un concierto organizado por la universidad, una actividad de la universidad, y dijeron que de manera random. No creo que haya sido random. Sí, yo no sé cuál es esa noción, o cuál es la idea de random para ellos. A mí y a un amigo negro, baiano, de Salvador Bahía, en Brasil, pues nos encarcelaron, nos metieron allí a la comisaría una noche porque dijeron que estábamos queriendo estafar. Y claro, mientras estaba sucediendo todo eso, pues yo voy pensando, ¿no? Voy pensando en cómo poder analizar esto también, por qué me está sucediendo a mí. Y creo que esa noción crítica de lo cotidiano, del día a día, pues hace que muchas veces encaucemos nuestro pensamiento, por lo menos dentro del campo de la antropología, de forma un tanto distinta. Claro, pero digamos que cuando ocurre este movimiento represivo, abiertamente represivo, a ustedes los insultan diciéndoles latinos. Cuando el latino se convierte ya en un insulto, y además es un insulto que ahora siento, o sea, está siendo validado por discursos que están dentro del oficialismo, se convierte ya en una práctica normalizada, y eso nos coloca ya en un margen un tanto peligroso, ¿no? Sí, sí, y en ese momento tal vez no tenía yo los recursos ni lingüísticos ni conceptuales para poder generar el sentido y analizar esta situación. Pero lo que yo creo es que hoy en día, por ejemplo, la sociedad estadounidense ha desarrollado, o los latinos en Estados Unidos en esta última década, porque eso sucedió hace 15 años más o menos, en esta última década los latinos allá han generado un discurso académico y un bagaje conceptual para poder entender estas situaciones. Y la noción de latinidad, ahora que he regresado el año pasado, pues está mucho más saltante. Y aunque suene superficial, creo que tener personajes como en este caso Bad Bunny, que son de Puerto Rico, pero que enarbolan la latinidad y no te hablan en inglés o te hablan en un inglés mascado y te hablan en español y van a los mejores shows de televisión estadounidense, y hablan español en esos shows y hacen que las personas de allá hablen español también, pues eso genera que haya otro lente, otra dinámica. Y no solamente genera otra dinámica social, sino que la academia también se permite a sí misma abrir puertas que antes tal vez estaba un poco más cerrada, ¿no? Por eso creo yo que en ese momento no tenía el bagaje para poder analizarlo, eso que me había sucedido, pero hoy en día, a través de todo este cúmulo de experiencias colectivas y estas nociones de latinidad, creo yo que se puede ver desde otra forma, ¿no? Algo que me contó Marco Avilés en su momento, ¿no? Marco Avilés me dice, él estaba en Estados Unidos y se fue a un bar mientras pasaban pues en la CNN la elección y se declaraba oficialmente a Trump como ganador. Él estaba tomándose una cerveza y dice que ha sentido como cuando gana Trump, todas las personas que estaban ahí en el bar voltearon a verlo. Y es como que él en ese momento dijo, no necesitaron decir nada, yo simplemente me paré y me fui. Claro. O sea, la violencia no necesariamente es física, sino también simbólica. O sea, esa violencia que te dice, tú no eres de aquí, tú no perteneces aquí, y estamos ejerciendo la presión como para que te vayas o para que regreses a tu lugar de origen, ¿no? Y eso es enteramente radical y violento, pues, ¿no? Claro, y en el libro lo que intento hacer es un guiño de que este tipo de violencias, cuando suceden en la calle, cuando involucran no solamente violencia simbólica, como dices, violencias existenciales, sino también violencia física, pues se siente muy fuerte. Pero que en el sistema educativo, como tú decías, en la antropología es un gran ejemplo de eso, hay violencias de ese tipo. Cuando llega un chico quechohablante a escribirte su ensayo, te lo entrega y le dices, ¿por qué no escribes en tercera persona? Porque la tercera persona suena más científico y deberías acostumbrarte a escribir así. O cuando hay chicas que te quieren contar desde su mismo sentir lo que están experimentando en el día a día a través de sus textos académicos, y uno les dice, no, ¿sabes qué? Esto es demasiado vulnerable y las mujeres no pueden escribir en un registro vulnerable porque ya son vulnerables de por sí. Todos estos elementos del discurso que están pegados ya a lo que se supone es académico o más académico, pues ejercen ese mismo tipo de violencia, tal vez más asolapada, pero está presente allí también. El academicismo está matando también las ganas de por ejemplo, tratar de
hacer una antropología mucho más libre y demás? ¿O qué tan lejos estamos aquí de poder ejercerla de esa manera, ¿no? Claro, por ejemplo, un antropólogo colombiano, Arturo Escobar, él habla del pluriverso, ¿no? Y la pluriversidad, que la universidad pues, nos lleva a pensar muchas veces en lo univocal, en lo universal, pero que debemos tener las fuerzas para poder hacer de esos espacios espacios pluriversales, ¿no? Donde no solamente haya una única verdad y un ideal único de academia a seguir, sino que podamos dialogar. Y yo creo que el Perú, no solamente el Perú, Lima y San Marcos, que es donde en este momento estoy enseñando, es un espacio muy rico para poder hacerlo, ¿no? Muchas veces creo yo que estamos leyendo a Arguedas en un registro solamente de lo cultural, pero creo que Arguedas ya se iba al registro de lo existencial y proponía no solamente que desde una disciplina académica o que desde un espacio político se hable de un Perú multicultural, sino proponía radicalizar este pensamiento y llevarlo a lo existencial, en el sentido de que no solamente hay una única forma de conocer las cosas, no hay una única forma de generar conocimiento en la universidad, sino que las maneras tradicionales de arar la tierra, las maneras tradicionales de comunicarse con las montañas, eso también es conocimiento, al igual que el conocimiento científico. ¿El Arguedas antropólogo te parece que ha quedado subvalorado frente al Arguedas literario? Yo creo que sí, y creo que dentro de la misma antropología no lo hemos sabido leer, pero creo que la literatura arguediana es bastante antropológica, incluso mucho más antropológica que los textos antropológicos del propio Arguedas. Y no recuerdo dónde lo he leído, pero he leído alguna declaración de él en la que dice que muchas veces las cosas que él no podía dar sentido a través del limitado bagaje conceptual, mecanismo conceptual que se había elaborado en la antropología, él lo transformaba en literatura, porque a través de la literatura tenía la libertad para poder llenar esos vacíos que la antropología pues, no le permitía llenar en su momento. Entonces yo creo que no hay una separación entre el Arguedas literato y el Arguedas antropólogo, sino que hay una creatividad de Arguedas para poder generarse los espacios propios para poder traer esa visión, ese sentir, ese modo de existir de esos mundos que él conoció cuando era joven a este mundo occidental, ya sea a través de la universidad o a través de la literatura. Alguien me comentó en algún momento, muchos de los relatos de Arguedas, al menos los cuentos, son en realidad recuperaciones de relatos orales, o sea, y ahí hay una visión antropológica, pues, enteramente. Exacto, exacto, ¿no? Y muchas veces eso sucede en la academia, en la antropología, decimos, no, pero que la antropología no tiene que tener relación con la literatura, y dicen, Arguedas fue buen literato, algunos antropólogos, pero no fue tan buen antropólogo. Pero lo dicen con desdén. Con desdén, y muchos de estos antropólogos después viven obnubilados por, no sé, la antropología que se produce en Inglaterra. Uno de los principales lugares, el London School of Economics. ¿Quién fue el padre de la antropología en el London School of Economics y por qué lo fue? Malinowski. ¿Por qué? Porque su texto, Los Argonautas del Pacífico, pues fue un texto bastante literario. Y no sé cómo, de un lado, estamos hablando con desdén de la influencia de la literatura dentro de la antropología, pero del otro lado estamos vanagloriando a uno de los textos y los padres de la etnografía moderna por haber hecho uso excelso de la lengua, ¿no? Hablabas de Inglaterra y yéndonos a Estados Unidos, que es hijo de Inglaterra. Estuviste en Harvard y ¿qué es lo que te pudo enseñar la academia de allá? ¿Qué te dio la academia de allá a ti, a tu formación como antropólogo, que de pronto no te dio San Marcos? Y viceversa, ¿qué te dio San Marcos que no te dio Harvard como tal? Y eso es lo que también intento abordar un poco en el libro, ¿no? ¿Cómo hacer antropología en un país, y perdóname la palabra, un país de mierda, en el que no hay los recursos para poder hacer ciencia, tal vez ciencia dura, entre comillas, un poco más que ciencias sociales? No nos dan la plata, mi sueldo es bastante bajo como profesor universitario a tiempo parcial de una universidad pública, tengo que pagar mis pasajes para ir a la universidad, no me dan las aulas, tengo que, no sé, llevarme bien con todo el mundo para que me puedan dar un espacio para poder revisarle las tesis a mis estudiantes. ¿Cómo hacer antropología en ese espacio? En Harvard yo llegué, me dijeron, mira, acá está tu sueldo, que era un sueldo que no podemos imaginar aquí en el Perú. Me dijeron, bueno, tienes que venir, estas son las horas de oficina, pero lo que queremos es que hagas investigación. Céntrate en tu investigación, tenemos plena confianza en lo que vas a hacer, hazlo.
Y yo dije, de verdad, no tengo que venir acá a firmar algo. No, al final nada más vas a dar una ponencia aquí, allá, tienes que apoyarnos dictando una clase aquí, una clase allá, pero más de eso no, ven a la oficina, estamos aquí todos, había seguridad, yo me sentía seguro, seguridad digo en el sentido económico del término, ¿no? Para poder hacer antropología. Y yo decía, esto es posible, sinceramente me están dando esto por un año para poder hacer simplemente investigación, y me dijeron sí. Y claro, pero al mismo tiempo extrañaba mucho las vibraciones de la fuerza que existe dentro del grupo de estudiantes o un cierto grupo de estudiantes en ciencias sociales, en antropología, ¿no? Que vienen a pesar de todas las desdichas que muchas veces puedan estar pasando, pero vienen con la esperanza de poder aprender algo y poder posicionar voces que normalmente regímenes políticos y las sociedades imperantes pues quieren acallar, decir, no, aquí estamos, venimos de estos lugares y queremos trabajarlo. ¿Cuántas veces tus estudiantes te han preguntado, ¿y por qué no se quedó allá, profe? Porque lo mencionas también en el libro, en un diálogo que tienes con un grupo de estudiantes que se quedaron hasta el final de tu clase para preguntarte, profe, ¿y cómo es Harvard? O sea, ¿por qué no se quedó allá haciendo investigación si era tan chévere? Claro, y sí, tal vez no tuve la oportunidad de quedarme en Harvard como tal, pero sí salieron posibilidades para ir a otras universidades del norte global. Pero al final de cuentas, yo decidí regresar a Perú porque después de haber estado 16, 17 años fuera, estudiando, trabajando, etc., yo siento, y puedo pecar de romántico en ese sentido, pero siento que mi lugar para estar en este momento es San Marcos. Y siento que en otros lugares no solamente es una barrera lingüística, sino es una barrera social, una barrera cultural, una barrera política. No me puedo involucrar y no siento que me involucro tanto como me puedo involucrar en San Marcos. ¿Qué tiene San Marcos que es un imán? O sea, porque mucha gente me habla de lo mismo que tú. O sea, dice, se puede renunciar a todo menos a ser sanmarquino. ¿Por qué? Lo que yo he visto es que tiene una potencia de pensamiento dentro del cosmos, dentro del cosmos social que forma el mismo San Marcos, única. Con los estudiantes de pregrado que vienen de diferentes lugares del Perú y que también tienen perspectivas distintas y que están dispuestos a hablar y compartir con los demás, así sean posiciones disidentes unas de los otros, pues eso de allí no he encontrado en otros lugares. Y además de hablar y de debatir y de compartir y de muchas veces chocar cuando se tiene que chocar, también tienen la voluntad de poder generar comunidad y generar algunos esfuerzos conjuntos, que puede hacer que duren 3 segundos, puede hacer que duren un día, 3 meses, no sé, pero por lo menos tienen la intención de poder generar eso, ¿no? ¿Vale la pena ser antropólogo? Yo creo que vale la pena, desde mi punto de vista, vale la pena totalmente, ¿no? En este mundo contemporáneo creo que necesitamos bastante poder hacer ese tipo o ocupar ese tipo de espacios, porque nos permite pensar de forma distinta. Ahora todo el mundo anda preocupado por la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y todo lo demás. Creo que la antropología nos permite pensar, sacarle la vuelta a las maneras tradicionales de pensar, a las maneras canónicas. Entonces, si hay un pensamiento canónico, se nos enseña o se nos invita a pensar desde un pensamiento periférico. Y eso, pues, por más que la inteligencia artificial sea bastante desarrollada, muchas veces es muy difícil que se pueda hacer así, porque estas inteligencias normalmente son generadas, producidas desde el centro y no de la periferia. Y además, o sea, son inteligencias que todavía tienen los sesgos mismos del ser humano. Y de un ser humano bastante específico, ¿no? Exacto. Porque los indígenas, por ejemplo, no tienen la capacidad todavía, porque no tienen los recursos económicos ni la confianza de estas grandes empresas para poder desarrollar sus propios softwares. Entonces, que un ser humano que está acostumbrado a estar en Palo Alto, en California, pues diga que así se ve el mundo, que así es el mundo, no significa que así sea el mundo. Por lo mismo, el otro día me decían, no, es que esta palabra de construcción es muy woke y demás. Yo le digo, ¿tú crees que hay woke en regiones? ¿Tú crees que...? O sea, es absurdo. Exacto. O sea, es absurdo pensar, o sea, que un pensamiento tan occidental cala aquí en el Perú. Mi amigo José Carlos Benavides me dice siempre, cuando algo viene de Europa y cruza el Pacífico o el Atlántico, muta. Y cuando llega al Perú, muta 2 veces más. Exacto. Cuando cruza la cordillera. Por lo mismo, o sea, que muchas ideologías aquí no calan.
El mismo Héctor Béjar mencionaba, pues, o sea que muchos de los indígenas, cuando él iba a practicarles a propósito de las guerrillas y demás, y le hablaba pues de Deleuze, les hablaba de este y el otro, los veían como un blanco que trataba de adoctrinarlos y no como parte de ellos. Y ese es un error que se comete, tratar de creer que todo es copy-paste. No, hay que adaptarlo. Y esa adaptación parte por primero entender, aceptar y trascender. Y creo que mientras no se entienda eso, no vamos a poder establecer un diálogo tan horizontal. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas veces nosotros vemos solamente cómo el poder de lo que tradicionalmente consideramos como más poderoso, que es lo que viene tradicionalmente del norte global, pues opera y nos oprime aquí. Pero no vemos que también hay fuerzas, a todo poder hay un contrapoder. Y ese contrapoder hace con que las creaciones de Occidente muchas veces pues muten y sean, no dejen de ser hijas de Occidente, pero sean hijas que no quieren ser reconocidas por el propio Occidente, porque aquí se han vuelto una cosa que las escapa, las excede, sale de los muros que en un primer momento pues fueron creadas para contenerlas, ¿no? Efectivamente. ¿Sabes qué no se puede contener? El tiempo. El tiempo. De este programa. Ha sido Muchísimas gracias. un gusto enorme hablar contigo. Invito a todas las personas que lean Por una antropología indisciplinada de Luis Reyes Escate. Está publicado por el magnífico sello de La Siniestra, así que vayan y dejen su like, comenten, suscríbanse, pero sobre todo dialoguen. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Con nosotros será hasta la próxima semana. Chau, chau.